otro estudio que tenemos durante la fiesta y pues los mismos puntos, diferentes días, la misma pregunta. Para ayudarme hoy tengo a Juan. Juan, ¿cómo estás? No te oigo, Juan, no te oigo. Ahora sí, ¿me escucha? Ahora te escucho. ¿Qué tal, Sensei? Shalom a todos, bendiciones. Shalom. Juan, ¿qué tú crees? Siempre el mismo problema, siempre las mismas preguntas, siempre los mismos argumentos, pero siempre dejamos algún pedacito de información. Y es interesante que cada año que confrontamos estos tipos de preguntas y controversias y debates y cuantas cosas, yo he podido meditar y buscar la manera de entenderlo yo mejor y buscar. Entonces, pues me pongo siempre a investigar, porque una de las cosas que mucha gente no sabe, tú lo sabes, Daniel lo sabe, y los que están cerca de mí saben que, aunque yo no esté de acuerdo con otras personas en algo, pero los escucho. Yo escucho su posición. Y muchas personas a lo mejor piensan, está buscando para buscar falta. No, no estoy aprendiendo mucho. Aprendiendo cómo maneja la información, cómo la presenta, si cita recursos, que la mayoría no lo hace, de dónde saca sus ideas, cómo formulan las ideas. Yo quiero aprender a ser un poquito más eficaz como maestro también. Uno puede aprender mucho de otras personas, cómo hacer lo correcto, cómo no hacer lo correcto, y si alguien dice algo o hace algo que es correcto, se le da su crédito. Y escuchando otros temas, no solamente ha habido uno, sino hay diferentes. Cuando escucho, yo me pongo a pensar y yo digo, ok, tomo notas y digo, ok, ¿cómo yo presentaría ese punto? ¿Qué fue lo que no se cubrió bien en ese punto específico? Y a veces muchas de las lagunas que tenemos es porque no estamos, ¿cómo se dice? Expandiendo nuestro conocimiento en la cual está basado el texto a veces. Estamos dándole una interpretación, pero cuando leemos el texto con detalle, ¿no? Podemos ver algunas cosas o podemos leerlas y no entenderlas, o podemos leerlas y especular acerca de ellas. Pues nosotros no acostumbramos eso. Y, y voy a hablar acerca de algo que puede ser controversial si no entienden el contexto de lo que se está diciendo. Así que habla un ratito aquí en lo que contesto. ¿Ok, Juan? Ujú. No, yo creo que es muy válido y como usted dice, eso nos da la oportunidad de que año tras año podamos seguir creciendo y aprendiendo, porque a pesar de que uno dice, bueno, yo ya entiendo esto, cuando vamos y buscamos la información o nos damos cuenta de que hace falta más detalles o hay más información valiosa que podemos incluir en lo que ya tenemos. Y ese es el caso mío. Por ejemplo, yo cada año agrego más información a lo que ya está establecido y podemos ir validando nuestros puntos basado en la información. Algo importante que he aprendido durante este tiempo es que la información es clara. Pues nosotros podemos hablar y decir todo lo que queramos, pero la información que está establecida ahí es clara y tenemos fuentes primarias, fuentes secundarias y después todo lo demás. Y si vamos a las Ahora, fuentes primarias, nos vamos a encontrar que hay testimonios del primer siglo de gente que estaba ahí, que miró cómo se hacían las cosas, que fue presente, que estuvo presente, y entonces ahora el testimonio de esta persona vale mucho más que el libro que fue escrito 2000 años después, cuando estuvo removido del escenario principal. Y yo tenemos pi- a Josefo, a Filón y tenemos a la Mishnah también, que son recursos primarios. es que, mira, hoy día la educación o lo que llaman tratando de ser erudito, aquí nadie es erudito, sino que estamos tratando de investigar, de aprender, de canalizar nuestros pensamientos para poder desarrollar una mejor línea de entendimiento. Y se tiene que hacer de una forma educada porque la gente se confunde. Aquí no, nadie quiere confundir a nadie. Yo pienso que cada persona que enseña acerca de estos temas, en su mente, honestamente, yo pienso que están siendo honestos con lo que están presentando basado en lo que conocen. El problema es que las agendas
de establecer algunos perímetros teológicos que apoyen su teología, que apoyen su dogma, que apoyen su denominación y su secta. Nosotros no podemos pensar así. Tenemos que considerar que hay cosas que se alinean perfectamente con la palabra y el que gana es el eterno, no somos nosotros. El que se adapta somos nosotros, no es Dios con nosotros. Ujú. Y a veces nosotros caemos en el error. No, tú haz lo tuyo, yo hago lo mío y vivimos en paz. Es que la paz la da Dios, no nosotros. Nuestra función es vivir de acuerdo a lo que Dios establece. Ese es el reto. ¿Cómo podemos llegar al contexto en la cual podemos decir, ok, estamos cercándonos más? Este año me acerqué un poco más que el año pasado. Y en todo esto me puse a buscar otras líneas de pensamiento. Me refiero a, yo estoy claro cuando comienza el Homer. Ya yo estoy claro, la evidencia está ahí. Ujú. Pero escuchando otros argumentos, diferentes estudios, me di cuenta que todos, todos descartaron algo importante dentro del texto y lo vamos a examinar. Tres textos que vamos a examinar que en el Nuevo Testamento uno utiliza el vocabulario simbólico, metafórico de primicias, en referencia a la resurrección. El otro, Juan capítulo 19, 31, te habla acerca del segundo día de pan sin levadura, que es el 16, sin decírtelo. Si entiendes Levítico 23, versículo 15 al versículo 16, vas a entender el vocabulario en Juan capítulo 19, versículo 31, y entendiendo el vocabulario simbólico también de lo que representan primicias en el mundo antiguo, vas a entender 1 Corintios capítulo 15, versículo 20 al 28. Esto está claro, vamos a definir esos términos, ¿ok? Y sí, aquí vamos a dar con información, con detalle, con recursos. Por favor, entiendan eso. Si no les gusta, no hay problema, pero no pueden venir a traer un argumento si no tienen la evidencia. Eso no trabaja así. Y la exégesis se hace con los recursos sin expandir a veces nuestra opinión si no está de acuerdo con lo que yo pienso. ¿Verdad que tiene lógica, no? Ya, y yo creo que una de las cosas que lo habíamos platicado y en uno de las clases que tuvo con Chavalas, él mismo lo mencionó y dijo, a veces estamos tan enfocados en ver a Yeshua en todas partes que terminamos eliminando la función real de Yeshua. No se trata de ver a Yeshua, sino a la función de Yeshua. Y yo creo que en este caso, muchas de las enseñanzas y muchas de las cosas que hacemos, tendemos a decir, no, pero yo quiero ver a Yeshua y tratamos de meter a Yeshua que se nos nubla el panorama de entender la función del Mesías, aunque no lo mencione, está ahí en su función, su propósito, y ahora podemos entender el mensaje del Evangelio sin forzar nada. Por Y lo ejemplo, vemos claramente. sí, y esta es la pregunta controversial. ¿Dónde hay en la profecía? Y ya yo le pregunté a cierta persona que sabe mucho más que yo de esto. ¿Ok? ¿Dónde hay una profecía que dice en la Torá y en los profetas que Yeshua tenía que resucitar el día cuando se movía el Omer? Porque ese es el argumento. No, que es el domingo porque ahí es cuando se movía el Omer. Es que el Omer no se movía el domingo. Ah, bueno, si caía domingo, ¿no? Sí. Porque la celebración de Pascua es fluida a través del mes. Depende del calendario. Pero ¿dónde dice? ¿Dónde dice que hay una profecía que dice que para que Yeshua sea el Mesías, tiene que resucitar el momento en el cual el Omer era mecido? No hay. No lo hay. Desde que me hizo la pregunta esta mañana, yo he estado indagando, buscando, y lo único que pude encontrar fueron los escritos del primer siglo donde los discípulos están interpretando la muerte y resurrección de Yeshua como las primicias de la muerte. Pero Exacto. más allá no hay una que diga el Mesías tiene que ser levantado. Ahora Entonces, hay figuras, podemos decir, podemos remontarnos
a Génesis cuando el arca y sale, que sale el 17 de Nisan, pero de ahí es algo interpretativo también. Pero recuerda que, ok, sí, pero el arca de Noé tiene que ver con la resurrección del Mesías, pero no está hablando del Homer, No, es algo diferente. Entonces hay que hacer la pregunta, ¿por qué Pablo? La palabra primicias aparece 9 veces en el Nuevo Testamento. 9 veces. 7 veces en las cartas de Pablo. Y las 7 veces que se usan las cartas de Pablo, le pregunto, ¿cuántos de ustedes han estudiado la palabra primicia en el Nuevo Testamento? Vamos a ver. Le pregunto aparche, a la audiencia. ¿Ah? aparche. Porque en realidad argumentamos de esto todo el tiempo, pero no sé. Me gustaría saber cuántas personas, honestamente, y no lo digo para minimizar a nadie, ellos han estudiado lo que es la palabra primicias en el Nuevo Testamento y cómo se utilizaba. ¿Sabían ustedes que se utilizaba como un aspecto legal también en el mundo greco-romano? Había un tax, había un impuesto que se llamaba aparchai. Se lo voy a mostrar ahorita. Entonces hay que hacer preguntas de que sí, Yeshua, obvio, es el Mesías. Nadie descarta eso. Pero no hay una profecía que dice que tiene que resucitar el día que se está moviendo el Omer. Pablo obviamente está utilizándolo un simbolismo metafórico de la resurrección. Él es la primicia de los muertos. Un simbolismo metafórico. Ok, la primicia de los muertos. Entonces, tenemos que considerar cómo Pablo está utilizando ese término. Y vamos a buscar los versos y los vamos a ver. Primero, vamos a comenzar con Levítico 23. Tenemos que ¿Ok? considerar cómo Pablo está... Estoy escuchando por acá yo. Era aquí. Ajá, ok. Levítico 23, vamos a compartir la pantalla. Ok. Y espero pues que esto sea edificante para ustedes. No está diseñado para crear problemas, ni pelear, ni nada de eso, sino que vamos a validar la información. Todo el mundo, mira, hoy tuve una conversación, mira Juan, hoy tuve una conversación con una señora que ya yo la había conocido a ella, a su esposo. Me está preguntando ahí de un calendario que se inventaron ahí, raíces hebreas en inglés. Que ahorita llega también aquí, ahorita llega con los latinos. Dale un año que llega, olvídalo. Y la señora haciéndome preguntas, no tenía la menor idea. Y yo, pero ¿sabes lo que me gustó? Que pudimos tener un diálogo de entre usted, tú, y estábamos compartiendo y le estaba dando la información. Y el esposo le dijo, mira, tienes que buscar esto y esto y esto otro. Y pudimos dialogar. A lo último me dice, wow, hiciste algunas preguntas que yo nunca había considerado en referencia a ese tema. Porque yo creía algunas cosas como ella 15 años atrás y le enseñé el procedimiento de aprender algunas cosas. Lo mismo me ocurre con esto. A los hermanos que están en Facebook, compartan con sus amigos a ver si la gente entra. Porque generalmente entran a otros estudios que no dan la misma información. Denme la oportunidad de presentarle el otro lado. Vamos a hacer lo que es una peer review, peer review, ¿ok? Una evaluación En pares, en pares. ¿ok? Vamos a Levítico 23. Levítico 23, versículo 15 al 16. Ok, vamos a leer aquí y te voy a enseñar lo que generalmente la gente descarta. Es como leen el libro de Levítico y no estudian el templo, pero quieren hablar de las ofrendas. No tiene lógica. Dice, contarán, dice, contarán desde el día que sigue el día de reposo. Todo el mundo se enfoca en ese día. El argumento siempre ocurre en ese día, ¿sí o no? Sí. Ok, pero esa no es la clave. La clave es lo que sigue. Dice, desde el día en que trajeron la gavilla de la ofrenda mecida, contará 7 semanas completas, ¿ok? Que van a haber 7 sábados. Ujú. Ok, entonces, cuando las personas hablan de este verso, no consideran las preguntas cómo, dónde, cuándo, quién. El versículo 12, el 16. Contarán 50 días del día siguiente al séptimo día de reposo.
Entonces presentará una ofrenda de espiga tierno al Señor. Ahora, recuerda que no se pueden comer, a ver si me puedo ayudar con ese verso que no lo encuentro, que no se podía comer de el grano nuevo hasta que se mecía el homer. ¿Ok? No se podía comer el grano nuevo. El grano nuevo que ellos pudieron cultivar con la cebada no se puede presentar, no se puede comer hasta que se haga la presentación del homer, porque son primicias, proviene de la tierra. En la primavera, que se consideraba el tiempo de la vida, el tiempo de resurrección. ¿Ok? Hay un procedimiento del templo. Y la razón por qué esto es importante entenderlo es porque la luna nueva con las ofrendas del Shabbat, con las ofrendas de Pesach, de pan sin levadura, ocurre durante el Musaf, ¿ok? Que es las adicionales, están conectadas con el altar. Entonces todo el mundo se enfoca en este verso y quiere hablar solamente del sábado. Y el argumento es, ¿qué sábado es? ¿El semanal o el primer día de pan sin levadura? Y sabemos que el primer día de pan sin levadura es un Shabbatón, es un sábado, un Yom Tov, es un sábado, un día especial. Las restricciones del Shabbat, con excepción que se puede cocinar. Y esta semana pudieron entender por qué. El viernes tuvimos el sábado regular, todo el día el sábado. Cuando bajó el sol, cayó Pesaj. Todo el día domingo, noche del sábado, todo el día domingo, hasta la caída del sol. Si no te preparaste bien desde viernes en la mañana, no podías cocinar nada, prender fuego. El sábado, el viernes en la noche para el Shabbat, el sábado durante el día y después cómo puedes comer el próximo día. Ujú. Entonces, las leyes de las fiestas de Mikre Chodesh, santas convocaciones, tienen las reglas de un Shabbat, de un día de reposo, donde no habrá trabajo, con la excepción de que se puede cocinar. La gente se olvida que el Shabbat semanal es un Mikre Chodesh, lo dice Levítico 23:1. Si vamos a Levítico 23 aquí, en hebreo lo dice. Habla a los israelitas y no dice fiestas señaladas, dice las santas convocaciones. Vamos a buscar aquí. ¿Ok? Por cierto, en el 23:14 es donde dice que no puede comer del grano. Ahí vamos ahorita, ¿ok? ¿Dónde Ujú. está mi Biblia en hebreo? No soy experto del hebreo, no pretendo serlo. Tengo maestra de hebreo, por cierto. No sé si Raquel está por ahí. Si Raquel está, envíale el link. ¿Ok? ¿Ok? Moshe Lemó. A ver, al Bene Israel. Amalta Alejem. Moedé, es tiempo señalado de Dios. Mikre Chodesh, aquí está. No dice Hagim, no dice fiesta, dice tiempo señalado. Y comienza con el Shabbat. ¿Ok? Entonces el Shabbat semanal es un tiempo señalado. ¿Me está siguiendo, no? Ujú, yep. Que es parte de las santas convocaciones. Ok, entonces, y tienen diferentes restricciones. Entonces vamos a leer Levítico 23, versículo 14, dijiste, ¿no? Dice, 23:14. perdón, 23, 14. Vamos a leer el versículo 13 en adelante. Vamos a leerlo aquí, dame un segundo. Quiero tomarlo con calma. La gente dice que yo hablo muy rápido, que voy muy rápido, que confunde a la gente. Vamos suave, ¿ok? Yo espero que los hermanos que no estén todavía entren más tarde, aunque no estén de acuerdo conmigo, que por lo menos me den la oportunidad de presentar. No estoy tratando de pelear con nadie, vamos a intercambiar. Vamos a ver qué la evidencia dice. Pero recuerda que el ámbito del templo no se está cubriendo en este argumento. Y pienso que ese es el pedacito de información que nos puede ayudar a aclarar todas estas dudas. Pero el templo tú sabes que no es algo que se estudia y no, la gente no quiere estudiarlo. Pero es la clave de esto aquí, porque está directamente conectado con el templo. Tú no puedes determinar un calendario sin el beneficio del templo, porque todo está vinculado con el altar. Eso es, Ujú. número 28 claramente lo dice. Número 18 también.
Dice, puede leer, por favor, versículo 13. La ofrenda de cereal será de 2 décimas de un efa, de flor de harina mezclada con aceite, ofrenda encendida para el Señor, como aroma agradable. Su libación 1 litro de vino, hasta ese mismo día, hasta que ustedes hayan traído la ofrenda de su Dios, no comerán pan, ni grano tostado, ni espiga tierna. Estatuto perpetuo será para todas sus generaciones donde quiera que habiten. Ve, ahí te está dando una instrucción. No se puede ya, no se puede comer algunas cosas y después te dice, contarán desde el día que sigue el día al día de reposo. Una pregunta, Juan. Cuando las personas te citan Levítico 25 a 23 y hablan acerca de este tema, ¿te citan el versículo 13 al 16 o solamente el versículo 15? Versículo 15. Perfecto. Aquí te está diciendo que tiene que haber una ofrenda. Hasta ese mismo día. Vamos a leer arriba. Vamos a leer arriba. Del versículo 9 en adelante para mejor contexto. Después la gente nos dice que estamos haciendo lo mismo cogiendo versos. Dice, go ahead. Entonces el Señor habló a Moisés: Di a los israelitas, cuando ustedes entren en la tierra que yo les daré y siguen su cosecha, entonces traerán al sacerdote una gavilla de las primicias de su cosecha. Ok, ¿a quién se la van a traer? Al Cohen, al sacerdote. Entonces, no podemos contar los días de Pentecostés hasta que este ritual sea hecho primero. ¿Sí? Ujú, ya. Sigue, sigue. Y él mecerá la gavilla delante del Señor, a fin de que ustedes sean aceptados. El día siguiente al día de reposo, el sacerdote la mecerá. Ok, ven, ahí está el conflicto. ¿Cuándo es? ¿Qué día de reposo será? Ok. ¿Será el día de reposo semanal o de la Santa Convocación? ¿Ok? Ese es el argumento. Yo estoy seguro que alguien se inventará algo nuevo para justificarlo, pero vamos a seguir. El sacerdote la mecerá. Tiene que haber un procedimiento del templo. Entonces dice el versículo 12. Y el mismo día que sea mecida la gavilla, ofrecerá un cordero de un año sin defecto como holocausto al Señor. La ¿Ve? ofrenda, Hay una ofrenda. ujú. Versículo 13. La ofrenda de cereal será de 2 décimas de flor de harina mezclada con aceite, ofrenda encendida para el Señor como aroma agradable. Con su libación, 1 litro de vino, hasta ese mismo día, hasta que ustedes hayan traído la ofrenda de su Dios, no comerán pan, ni grano tostado, ni espiga tierna. Estatuto perpetuo será para todas sus generaciones donde quiera que habiten. Ahora entra el versículo 15 y 16. Sigue. Contarán desde el día que sigue al día de reposo, desde el Ah, día en ya que va, ya va. Pero ¿qué ocurre el día que sigue el día de reposo? Se mece la semilla, la gavilla. sí, dice desde el día en que trajeron la gavilla de la ofrenda mecida. Exacto. Entonces Contará- contarán 7 semanas. Contarán 7 semanas completas. Perfecto. Ok. Estamos claros con eso, ¿no? Ujú, Ok. Entonces la pregunta es, ¿cómo se hacía esto? Tenemos evidencia histórica. Voy a leer de Flavio Josefo, Antigüedad de los Judíos, un recurso primario. El tipo era un Cohen, era un sacerdote. Piensa lo que quiera de él, pero es un recurso primario. Y aquí no vamos a descartar los recursos. El mes sántico que nosotros llamamos Nisan es el comienzo de nuestro año. El 14º día del mes lunar, cuando el sol se llena en Aries, porque en este mes fue cuando fuimos libertados de la esclavitud de Egipto. La ley ordena que todos los años matemos el mismo sacrificio como les dije que habíamos matado al salir de Egipto. Estamos claros con eso, ¿no? ujú. Leemos aquí. El segundo día del pan ácimo, que es el 16º del mes, se participa por primera vez de los frutos de la tierra. ¿Ves? Lo mismo que decía Levítico. No se puede comer el nuevo fruto hasta que se haga el procedimiento del templo. El hecho de que Yeshua resucitó después que se meció el Omer valida a Yeshua como el primogénito de los muertos
no de la tierra como un fruto regular, sino que de los muertos. El mensaje que Pablo lleva en 1 Corintios es una metáfora de la función de lo que representa la gavilla y la función de lo que representa el ritual. Yeshua cumple esa función, siendo la primicia de los muertos. ¿Ok? Entonces, enfocándonos de que tiene que caer, y esto es lo que a mí a veces me vuelve un poco loco, es no, para que se cumple la promesa en su momento. Yo enseñaba eso como 12 años atrás. No, perdón, 16 años atrás enseñaba eso. Porque en mi mente, si no todo cuadraba perfecto como yo pensaba, cambiaba cuanta cosa había con lo que no entendía. Cuando en realidad, el hecho de que resucitó después que hicieron la gavilla, Pablo está haciendo ese contacto. Una pregunta. Si Pablo no hubiera hecho ese punto en 1 Corintios, ¿estuviéramos teniendo este argumento hoy? ¿No? Si Pablo nunca hubiera aludido a primicia, el vocabulario primicia, en referencia a Yeshua y la resurrección, ahora mismo todo el mundo estuviera haciendo lo que el mismo judío hace guardando la fiesta. Nadie estuviera cambiando nada. Sí, Entonces, porque, no entiendo, un momentico. ¿Ah? sí, porque como dijo, de las 9 veces que aparece la palabra, a Pablo la usa 7 veces. Porque más del 75% del uso lo tiene Pablo explicando la metáfora de Yeshua como las primicias de entre los muertos. Si no, no hubiera nada. Y Juan alude a eso en Apocalipsis 1. Yeshua como el primogénito de los muertos. El argumento no es cuándo se mece el Homer o no. Ustedes están discutiendo acerca de cuándo se mece el Homer para justificar la posición de la resurrección que caiga exactamente el día cuando se mecía el Homer. Y ese no es el punto de lo que Pablo está diciendo. ¿Sabe? Es como que, y yo hice eso en un tiempo, por cierto, del 98 al 2009 lo hice, hasta que me puse a investigar y a estudiar, y de 2009 hasta el 2014 tenía preguntas, hasta que me puse a estudiar de verdad el servicio al templo de 2011 y ahí pude entender poco a poco, y cada año entiendo más, pero no voy a cambiar el contexto del templo y la aplicación para acomodar mis interpretaciones. No se puede hacer eso. Yo tuve que adaptarme y yo tuve que acoplarme a lo que el texto dice utilizando toda la información posible para que haya un poco más de claridad. Y en Ujú, este caso, el judío, aunque usted quiera aceptarlo o no, aunque quiera aceptarlo o no, el judío lo está haciendo bien. Y aquí tenemos la evidencia del primer siglo. ¿Ok? Dice, ¿lo puedes leer, por favor? el segundo día del pan ácimo, que es el 16º del mes, se participa por primera vez de los frutos de la tierra, porque antes de ese día no se tocan. Se considera apropiado honrar a Dios, de quien se obtiene una abundante provisión, ofreciendo la primicia de la cebada de la siguiente manera. Se toma un puñado de espigas, se secan y se machacan, separando la cebada del afrecho. Luego se lleva una décima parte al altar ante Dios, y arrojando un puñado al fuego, se deja el resto para uso del sacerdote. Después de esto, se puede recoger la cosecha pública o privadamente. Con esta participación de las primicias de la tierra, se sacrifica un cordero como holocausto a Dios. Mira qué interesante. Con esta participación de las primicias de la tierra, se sacrifica un cordero como holocausto a Elohim. Pero dice, arriba, el segundo día de pan ácimo, que es el 16º del mes, se participa por primera vez de los frutos de la tierra, porque antes de ese día no se tocan, exactamente como lo dice Levítico. Levítico 23:14, ¿ya? No hay ninguna contradicción aquí. Estamos a la misma línea. Entonces, la pregunta para la audiencia es, ¿debiéramos nosotros considerar lo que es el servicio del templo porque requiere una ofrenda, requiere un ritual que se hacía en el templo? A partir de ese ritual es entonces cuando parte los 50 días. Pregunta, ¿se puede hacer ese ritual hoy día? No. Entonces no se puede cambiar el calendario porque ya fue establecido legalmente
el calendario que todo el mundo sigue en el mundo judío. Entonces el problema es el calendario, el problema es que no queremos hacer las cosas como los judíos. Entonces, el argumento de los saduceos y los fariseos no tiene lógica tampoco. Mira, una de las cosas que los fariseos y el Sanedrín hacían, no toda la gente en el Sanedrín eran fariseos, por cierto. Fariseos era una secta, igual que los saduceos se convirtió en una secta de los que eran helenistas sacerdotales. Era una línea de familia sacerdotal, especialmente los sumos sacerdotes, ¿ok? Que aunque ellos se corrompieron, el oficio es santo, ¿ok? Pero es que lo que yo no entiendo es, Yeshua nunca dijo nada en contra de eso. Él siempre mantuvo lo que se contaba en Homer. En el Nuevo Testamento nunca hubo problema porque el templo estaba vigente. Cuando el templo ya no está vigente y ahora hay un calendario, que es el calendario que se está siguiendo, que fue declarado por el último Sanedrín, se está siguiendo ahora la observancia que se hizo en el templo. Josefo, que era sacerdote, te lo dice cuando se hacía. Aquí no es los saduceos querían hacerlo el domingo por la interpretación en el libro de Josué, creo que es. Pero la línea de los otros sacerdotes, porque los saduceos no eran los únicos sacerdotes, ¿ok? Entonces, y el Sanedrín no les permitía seguir ellos porque ellos entendían que era el 16. ¿Ok? Entonces, pero recuerda, la razón por qué la gente quiere cambiar el 16 es porque Pablo dice que Yeshua es las primicias de los muertos, entonces queremos acomodar la resurrección con el momento exacto y algún día alguien se va a inventar a la hora y es perfecta, a la hora perfecta cuando resucitó. Familia resucitó. O sea, no entiendo por qué queremos acomodar algo redondo en algo cuadrado. Él resucitó. ¿Qué más queremos, pues? Él no va a dejar de ser el Mesías si no resucitó el día cuando se meció la, la gavilla, porque la función del Mesías, Juan, era ¿qué? Que en su resurrección se proclamara ¿qué? La victoria sobre la muerte. La victoria sobre la muerte. Exacto. Entonces, ya Josefo nos está dando el testimonio que en el templo en el primer siglo, ¿ok? Ocurría el 16. Ujú. Está claro, un recurso primario. Entonces, ¿cómo se hacía este tipo de ritual? ¿Ibas a decir algo más? No, es que me llama la atención que lo que está describiendo Josefo, como lo leemos, es exactamente cómo lo va a presentar dentro de la Mishnah. Exactamente. Es como que están hablando de lo mismo. Entonces, vamos a buscar la Mishnah, vamos a buscar otro recurso. Es el tratado de Menajot, que es de panes, ¿no? Ujú. Y el capítulo 10. Y por favor, si tú quieres hablar de la Biblia del Nuevo Testamento, de Levítico, y no usas la Mishnah para explicar algunas cosas y descartarlo totalmente, no estás haciéndole un favor a tu audiencia, porque necesitamos los recursos más cercanos al tiempo de las cuales se está hablando. ¿Ok? Es importante ser responsable de eso. Si entramos en una conversación descartando recursos por todos lados, eso enseña la falta de deseo de ser retado con información que puede crear un cambio en nuestra observancia para acercarnos más al Eterno. Te lo digo por experiencia, que es algo que me ocurrió a mí. Eso es algo que todos hemos sido confrontados con eso. Y yo prefiero, te voy a decir algo, yo prefiero perder toda la audiencia que si yo encuentro algo y no es rechazar al Mesías, Dios, God forbid, porque ahora yo conozco, yo sé más que nunca que Yeshua es el Mesías. Dios Ujú. mío, como todo se alinea, olvídalo. Pero yo prefiero perder a una audiencia entera si yo estoy enseñando algo y estoy equivocado y tengo la evidencia y me presentan la evidencia, pero yo prefiero perder la audiencia siguiendo lo que la evidencia dice. ¿Ok? A cambiar lo que la evidencia dice para justificar mantener una audiencia. Tenemos que ser claros con eso. ¿Ok? Entonces, mira lo que dice aquí.
el capítulo 10 del tratado Menachot de la Mishnah. El requisito del Omer es traerlo de la cebada que crece cerca. Este es ritual. Voy a leer aquí rapidito. El versículo 15 lo puedes leer en la parte que estamos estudiando aquí. No Perdón. se, no se ve. Sí, discúlpame. Dale. Contarán desde el día que sigue al día de reposo. Desde el día en que trajeron la gavilla de la ofrenda mecida, contarán 7 semanas completas. Ahí. Sí, léelo de nuevo, por favor. Contarán desde el día que sigue al día de reposo. Desde el día en que trajeron la gavilla de la ofrenda mecida, contarán 7 semanas completas. Contarán Entonces, 50 días hasta el día siguiente, al séptimo día de reposo. ok, desde el día que trajeron a la gavilla, y recuerda que hay una ofrenda, ¿verdad que sí? ¿Sí? Entonces, hay dos partes de este ritual. Está lo que se hace la noche del 16 y la ofrenda del cordero se hace en el Musaf, entre medio 11:30 a la 1, entre medio, de la mañana y la tarde. Ok, hay un tiempo específico para hacerlo. Quiere decir que el ritual tiene dos partes. Y aquí la Mishnah te va a explicar eso. Ok, te va a explicar esto. Aquí te va a explicar la primera parte, la noche del 16. Recuerda que el día bíblico es de noche a día. ¿Ok? Ujú. No, ok. Dice, el requisito, el requisito del Omer es traerlo de la cebada que crece cerca. Si la cosecha no maduró cerca de Jerusalén a tiempo para su uso el 16 de Nisan, sin embargo, lo traen de cualquier lugar, ¿ves? Entonces, recuerda que la finca de donde lo están trayendo pertenecía al templo. Quiere Ujú. decir que los que se encargaban de buscar a la cebada y proclamarla a Aviv eran los Kohanim, eran los sacerdotes. Deme un segundo, ¿ok? Eran los sacerdotes. Dice, se trajo de Gagog a Serifín el grano de 2 panes, Levítico 23:17. ¿Qué dice? ¿Lo puedes leer, por favor? Eso es para Pentecostés, por cierto. Traerán de sus moradas 2 panes para ofrenda mecida, hechos de 2 décimas de una efa, serán de flor de harina, amasados con levadura como primeros frutos al Señor. Ya eso es para Pentecostés. Dice, Ujú. ¿cómo lo hicieron? El verso 3 dice, ¿lo puedes leer, por favor? Los agentes de la corte salen la víspera de la tarde anterior a la fiesta de la Pascua y la hacen gavillas mientras aún está pegada a la tierra para que sea fácil de cegar. Todos los aldeanos cercanos se reúnen ahí en la noche siguiente al primer día de la Pascua pa- para que cieguen con gran pompa. Cuando Ok, oscurece. pero recuerda, al día siguiente del día de la Pascua. La Pascua no es el 14. Hay personas que están diciendo que la Pascua es el 14. La Pascua no es el 14. Esa es la preparación para la Pascua. La Pascua es cuando se come la cena en el Ujú. tiempo bíblico, ¿no? Y nosotros conocemos el Seder y el Hagadá. Se El enseña el 15. poco conocimiento bíblico del templo. Cuando yo escucho gente diciendo que el 14 es la Pascua, no tiene lógica. Se hacía lo que era el degollamiento del cordero, Corban Pesaj, en el templo, porque no puedes hacer la Pascua si no comía del cordero, y el cordero no puede ponerlo en la mesa si no es presentado en el altar. Ujú. Entonces, cuando yo escucho a la gente decir, no, que el 14 era el día de Pascua, por favor, es el 15, que también es el día especial. Ese día especial es un Mikre Chodesh, un día santo de santidad que tiene las reglas del Shabbat, con excepción de que se podía cocinar. ¿Por qué? Están comiéndose el Pesaj. Ahora Ok. entendemos por qué podían cocinar. Salen Ujú. tarde del templo, preparan y después tienen los hornos en la ciudad que ya habían preparado con el fuego antes de eso. Y la gente pone a su cerdo, Dios mío, que pone su cordero, pone su cordero y ahí se está cocinando en lo que se cocina y después la ponen en la mesa. Eso ocurre ya cuando va el sol. Por eso no es un Shabbat regular con todas las restricciones.
Es un sábado especial con restricciones del sábado con el permiso de cocinar. ¿Ok? Y ese es el por qué la cena no se puede hacer ni antes ni después, porque es parte del ritual, parte del proceso. Exacto. Vamos a seguir aquí. ¿Ok? Estamos tratando de presentar esto un poco diferente hoy. Sigue leyendo. Cuando oscurece la noche del 16 de Nisan, les dice, se ha puesto el sol. Ellos responden sí. ¿Se ha puesto el sol? Ellos responden sí. Con esta hoz, dicen sí. Con esta hoz, dicen sí. Con esta cesta, dicen sí. Con esta cesta, dicen sí. El sábado les dicen, segaré este Shabbat. Ellos dicen sí. Segaré este Shabbat, dicen sí. Segaré, dicen ciega. Segaré, dicen ciega. Y tres veces por cada asunto y le dicen sí, sí, sí. Ok. Toda esta... ¿Con qué propósito? A que los baozucianos, son los saduceos, hay dos casas de saduceos, Sadoc y baozucianos, pues sostienen la siega de la cebada para el Homer no se hace al concluir la fiesta. Ellos eran una minoría que tenía una interpretación diferente. Y hoy día las raíces hebreas se está yendo con la minoría que ni en la resurrección creía. Ujú, La gente quiere ser saduceo. Cuando Yeshua en vida lo hubiera observado cómo se hacía en el templo. No hay evidencia en ningún lugar en el Nuevo Testamento que Yeshua tuvo un argumento cuando se hacía el Omer. Búscame un verso en los argumentos de Yeshua que Yeshua tenía objeción. Si esto era un problema, entonces ¿por qué Yeshua nunca lo mencionó ni una vez? ¿Por qué Yeshua no dijo, mira, los saduceos están correctos? Ustedes los fariseos están haciéndolo mal en referencia al Omer. Nunca se mencionó. Se hablaba acerca de pureza moral y ritual, pero en referencia a esto Yeshua nunca dijo nada. Tampoco el calendario. ¿Dónde hay evidencia que Yeshua mencionó el calendario en ningún momento? Ah, por cierto, apoyó el calendario, subió a las fiestas. Hasta Hanukkah subió, que no es una fiesta señalada, sino es una conmemoración nacional de lo que es la dedicación del templo y el altar. Entonces, no entiendo. Yeshua no tuvo objeción, como se contaba en el primer siglo, que Josefo te dice que era el 16, la Mishnah te dice que era el 16. Yeshua, nuestro Mesías, no dijo nada. No hay una profecía en los profetas ni en la Torah que dice que para Yeshua ser el Mesías tiene que resucitar el día que se Mesías el Omer. No lo hay tampoco. no. Pablo no lo menciona, sino que alude a la resurrección usando el vocabulario de agrícola de lo que es la primicia que ocurrió en el templo. No entiendo. Yeshua no se opone. Juan nunca mencionó nada. Santiago tampoco. Pedro tampoco. No entiendo. Entonces ahora somos más inteligentes que Juan, que Pablo, que Pedro, que Yeshua. ¿No tiene lógica? Estas preguntas me las tuve que yo hacer mucho tiempo atrás. Estas son las preguntas que han cambiado mi perspectiva y soy abierto a estudiar. Por eso es. Porque yo estaba cayendo en el error de cambiar las cosas que ni el mismo Mesías hacía. ¿Qué autoridad tengo yo de cambiar algo que ni el mismo Yeshua hizo? No tiene lógica. Entonces no podemos decir, vamos a Yeshua y cambiamos todos para acomodar a Yeshua para que nuestra teología cristiana se pueda continuar. Pues esto es lo que es. Esto es lo que es. Queremos continuar la misma línea. Cuando en realidad resucitó. Y lo que a mí me ayuda a entender esto mejor es que resucitó en el tiempo de la vida. Resucita inmediatamente cuando ya el Homer ha sido mecido, que ahora se puede comer del nuevo grano. Interesante que Pablo va a utilizar la palabra primicia en la Biblia en referencia a la humanidad en el Nuevo Testamento. Que Yeshua no solamente vino para Israel ser restaurado, sino para que la humanidad fueran injertados como primicias también. Eso tiene que ver con resurrección. Tiene sentido, ¿no? Ya la restauración al Edén, que el enemigo es la muerte fue vencida y ahora tenemos las primicias como promesa de que nosotros también regresamos al Edén.
Ok, vamos a seguir leyendo acá. Dice el 4, por favor, léelo. La cegaron y la pusieron en canastos, lo llevaron al atrio del templo, lo secaron al fuego para cumplir el requisito de secarlo al fuego de Levíticos 2:14. A leerlo. Ese es requisito. Pero si ofreces al Señor una ofrenda de cereal de los primeros frutos, ofrecerás espigas verdes tostadas al fuego, granos tiernos desmenuzados como ofrenda de cereal de tus primeros frutos. ¿Eh? Es el cumplimiento de Levítico 2:14. Me gustaría que usted le preguntaran a, eso, a los maestros de dónde proviene el ritual del Omer, cómo se hacía y qué requisitos se cumplen en el libro Levítico. No podemos descartar el libro Levítico y hablar del Omer. Dice, y los sabios dicen, con cañas y con tallos de plantas primero lo golpeaban para trillarlo, para que no sea aplastado. Y lo ponían en un tubo. Y perforaron el tubo para que el fuego lo afectara todo. Lo extendieron en el atrio está hablando en el templo, en el atrio del templo. La brisa sopló sobre él, lo ponen en un molino y sacan de él la 10ª parte de un efa, que se tamiza 13 sedazos. Eso ocurre la noche del 16. Porque Ujú. recuerda que al otro día tienen que hacer ¿qué? La Ah, ofrenda. presentar la harina con el animal, el holocausto. Dice, y el residuo se rescata y se come por cualquiera. Está sujeto a la ofrenda de la masa, pero exento del diezmo. Dice, aquí va a declarar que está sujeto tanto a la ofrenda de la masa como a los diezmos. Llegó el día 16. ¿Por qué los judíos van a decir día 16 si no fue el 16? Dice, llegó el 16 de Nisan a la 10ª efa de harina y echó en ella aceite e incienso. Echó aceite y lo mezcló y lo agitó. Lo acercó, sacó un puñado y lo ofreció. Y el residuo se lo comen los sacerdotes. Ya este es el día. ¿Ve? Que Porque en el día se hacía el sería, ritual. ¿Ah? sería después de las 11 de la mañana. Sí, porque es el Musaf. En la Ujú. mañana, número 28. En la mañana se hacía el cordero de la mañana. Después, las adicionales, el Musaf, se hacía este ritual. Parte del ritual, porque la noche anterior ellos fueron y hicieron todo lo que tenían que hacer y prepararon. ¿Sí o no? Ujú. Esto es un ritual del templo. Esto no se puede llevar a cabo hoy. Quiere decir que no podemos cambiar los días. La evidencia es clara. ¿Ok? Entonces, mira, vamos a seguir acá. Vamos al libro de Juan capítulo 19:31. Juan 17:31, 19:31. El Nuevo Testamento te da testimonio. Yo quiero que cada uno de ustedes abre sus Biblias y me ayude con esto. Vamos a validar la información. 19:31. Me gustaría, Juan, que hicieras una comparación de los versos. Dame aquí rapidito. No sé si yo puedo ah, ponerte en co-host. Ok, te pongo co-host aquí. Y hago una comparación de los versos después que yo lo lea. Ok. El versículo 30 dice, entonces Yeshua, cuando hubo tomado, ese no es. 19:31 era. Ah, sí. Dice, entonces Yeshua, cuando hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. E inclinando la cabeza, entregó el espíritu. Entonces dice, los judíos entonces, como era el día de preparación para la Pascua, que es el 14, a fin de que los cuerpos no se quedaran en la cruz el día de reposo. Entonces, si tú crees que Yeshua resucitó el domingo, no puedes decir que él murió el miércoles en la tarde. Porque si piensas que fue, por eso es que dicen, la semana que viene. Y si el Shabbat cae un viernes, ¿qué vas a hacer? Perdón, si el Pascua cae un viernes como ahora, y son 3 días y 3 noches, ¿no? Ya.
Eso es algo que la gente no piensa. El ciclo de lo que es Pesaj es fluido. Ujú. Tenemos una idea que cayó un miércoles más o menos, pero ¿y si hubiera caído un viernes como este año o un sábado? Entonces no se Hay, cumple. hay que esperar 6 días para cumplir el mandamiento. Entonces, mira, dice, mira lo que dice aquí, el versículo 31. ¿Lo puedes leer, por favor? Te lo pongo aquí. Dale. Los judíos entonces, como era día de preparación para Pesaj, a fin de que los cuerpos no se quedaran en la cruz el día de reposo, porque ese día de reposo era muy solemne, Para ahí, pidi- para ahí. Porque ese día de reposo era muy solemne. Entonces, vamos a estudiar aquí. Yo fui a investigar a qué se estaba refiriendo eso. Y fui al griego. Vamos a leerlo. Dice, ¿por qué dice que era día muy solemne? Porque ese día de reposo era muy solemne. La palabra griega, si tú vas al griego como se usa la palabra sabatao. Esto no se refiere necesariamente al sábado semanal, sino a un gran o solemne Shabbat, lo que muchos interpretan como un Yom Tov, un día festivo, un sábado festivo. Este es el caso del 15 de Nisan. Es interesante que si vamos al texto, él muere en la tarde del 14. Lo ponen en la cruz. Pero recuerda que el 15 es el primer día de pan y sin levadura, es cuando se come el Pesaj y al mismo tiempo es un sábado especial. No podían dejarlo allá, porque si lo dejan esa noche, entonces entra en pie lo que es Deuteronomio, alguien que es dejado en un madero, que no se puede, ¿no? Ujú. La fiesta de los panes sin levadura comienza el 15 de Nisan y es descrita en Levítico 23 como un día de descanso sagrado. ¿Ok? Por tanto, este día de reposo solemne probablemente se refiere al primer día de esa festividad, lo cual explica por qué era tan importante bajar los cuerpos rápidamente. ¿Ok? Busca todos los comentarios, te lo dice. Estamos hablando de comentarios cristianos, te lo dice. Dame un segundo, sigue hablando que tengo que buscar algo, se me ocurrió ahora mismo. Ya, de hecho, si nosotros vemos aquí, por ejemplo, la Biblia de las Américas dice, los judíos entonces, como era día de preparación para la Pascua, a fin de que los cuerpos no se quedaran en la cruz el día de reposo. Entre paréntesis dice, porque ese día de reposo era muy solemne, pidieron a Pilato que les quebraran las piernas y se lo llevaran. La Biblia de Jerusalén dice, los judíos, como era el día de la preparación, para que no quedasen los cuerpos en la cruz el sábado, aquí ellos ponen el sábado, porque aquel sábado era muy solemne, rogaron a Pilato que le quebrara las piernas. La Reina Valera del 60. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz el día de reposo, también entre paréntesis dice, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebrase las piernas y fuesen quitados de ahí. La nueva versión internacional era día de preparación para la Pascua. Los judíos no querían que los cuerpos permanecieran en la cruz en sábado, por ser este un día muy solemne. Así Pero que ya les va. Pero es que el sábado también es solemne. ¿Por qué tiene que decir que este es muy solemne? ya están usando la expresión muy solemne y la Ajá. Biblia de las Américas también, muy solemne. Porque tiene que ver con el contexto del texto griego. Entonces, el mismo Juan 19:31 te está explicando algo que si entendemos lo que es la fiesta, se va a entender solo. Pregunta a los que están aquí y los que están en las redes. ¿Cuántos de ustedes se les había ocurrido buscar Juan capítulo 19, versículo 31, como la prueba para que está hablando del 15? Está hablando del 15 aquí. Y ya sabemos que la Biblia nos dice que después el grano se presenta después de ese sábado, que el Juan mismo está hablando de ese día muy solemne. ¿Okay? Recuerda que él muere el 14 y lo van a poner en el sepulcro y quieren estar seguros que bajen el cuerpo antes que baje el sol. Entonces no puede ser un viernes en la tarde, porque entonces tú estás creyendo como el mundo cristiano que murió un viernes en la tarde y después lo entierran bajando el sol y después resucita el domingo. La diferencia del cristianismo, ¿cuál es?
el problema es que se toma esta semana como base y se piensa que todos los años se va a repetir igual, igual, Exacto. pero no Y es los días así, cambian. ¿ya? Exacto, porque el calendario hebreo es muy diferente. Sí, Eso. porque si Yeshua hubiera muerto el lunes y hubiera resucitado el miércoles, pues no había problema en que si es el sábado, después del sábado, todo el mundo entendería que es después del sábado de panes sin levadura. El Pues son problema es judíos, que ellos entienden vocabulario. Ya, el problema es que como Yeshua murió y el Padre lo resucita, murió a lo que se cree miércoles, no sabemos miércoles, y él resucita el 16, el 17, que va a hacer caer el domingo, la gente dice, no, pues ahora tenemos que celebrarlo. Eso fue lo que hicieron en el primer siglo, que ellos empezaron a celebrar la resurrección de Yeshua en domingo, y ya sabemos la historia más adelante. Exacto, pero el hecho de que quieren conmemorar la resurrección del Mesías no le quita que el Omer se hacía el 16. Ujú. Eso es lo que la gente no quiere entender. El hecho de que se conmemoraba la resurrección el 17 no le quita de que ya el Omer había sido dedicado y mecido en el templo, porque ese ritual no puede cambiar para acomodar la resurrección. La resurrección ocurre como lo que es el producto del tiempo, función de la fiesta, que es el tiempo de la vida. Resurrección, el motif es resurrección. No entiendo por qué no es un gran problema. No queremos los judíos, pero queremos esos saduceos que ni en la resurrección creían. De hecho, esta semana yo le decía a mi esposa, tú y yo nos casamos un 6 de noviembre, ¿verdad? Sí. Creo que fue un jueves, así es que de aquí en adelante ya no vamos a celebrar nuestro aniversario el día que caiga, el 11 de noviembre, va a ser el jueves, porque fue el día que nos casamos. Entonces, si No, Yeshua resucita terminando el sábado o el primer día de la semana, ¿importa? Resucitó, ¿verdad que sí? ¿ya? Pero el Omer fue hecho en el templo como se supone, porque era un tiempo señalado. ¿Ya? No hay un tiempo señalado que se estableció en la Biblia diciendo que Yeshua tenía que resucitar cuando se mecía la gavilla. No, no En lo ningún hay. lugar. En ningún lugar. Ahora, lo interesante es que está ocurriendo en el lapso de tiempo en la cual representa resurrección. Eso es lo que tenemos que enfocarnos. Cuando estudié el Antiguo Medio Oriente, eso, wow, como decimos por ahí, me voló la cabeza. Porque ahora entiendo por qué Yeshua resucita inmediatamente. Y mira qué interesante. Después de la cena de liberación, cuando están cruzando el Mar Rojo. Interesante, ¿verdad? Esa es la Ya están parashá esta pasando por el semana. mar, están pasando por el mar, el caos, muerte. Yeshua está resucitando en la historia cuando están pasando por el mar. Qué interesante, ¿no? ¿Ya? Y después hay una canción de victoria, porque Dios liberó a su pueblo del destruidor y de la muerte. Yeshua resucita. Yo pienso que eso es lo que se debe estar celebrando. La razón de que la muerte fue destruida y recordar que la fiesta representa algo. El Omer es para recordar ese fruto nuevo que Israel se convirtió cuando cruzó el Mar Rojo, cuando Dios lo libró de los muertos, de la muerte. Ahora el mensaje tiene más sentido. Yo pienso y Interesante, sugiero, interesante porque ahora me hizo pensar por qué en Apocalipsis Juan describe que se cantará el canto de Moisés y el canto del Cordero. Está uniendo las dos historias. exacto. Ahora ¿Ya? vamos a 1 Corintios. 1 Corintios. 1 Corintios, capítulo 15. El tema entero es de resurrección. Todo es resurrección. Que si no crees en resurrección, estamos perdiendo tiempo. Y está hablando de los que duermen. Entonces, aquí Pablo está haciendo un gran caso para la resurrección y la credibilidad de la palabra de Dios. Dice, ahora bien, si se predica que el Mesías ha resucitado entre los muertos, ¿cómo dicen algunos entre ustedes que no es resurrección de los muertos? Y si no es resurrección de los muertos, entonces,
ni siquiera el Mesías ha resucitado. Y si el Mesías no ha resucitado, vana es entonces nuestra predicación y vana también la fe de ustedes. Aún más, somos hallados testigos falsos de Dios, porque hemos testificado que Dios, Contra Dios. perdón, que hemos testificado contra Dios que Él resucitó al Mesías, a quien no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Eso es serio, porque estuviéramos usando el nombre de Dios en vano. Y dice, porque si los muertos no resucitan, entonces ni siquiera el Mesías ha resucitado. Y si el Mesías no ha resucitado, la fe de ustedes es falsa. Todavía están en sus pecados. Entonces también los que han dormido, dormido es muerto, que si mueres no vas para el cielo. Si mueres, estás durmiendo. Ujú. ¿Ok? Ese es otro punto de contención. Dice, en Mesías están perdidos. Si hemos esperado en el Mesías para esta vida solamente, somos de todos los hombres los más dignos de lástima. Ahora comienza la metáfora agrícola en referencia a lo que Yeshua hizo. Si puedes leer el versículo 20 en adelante. Pero ahora el Mesías ha resucitado de entre los muertos, primicias de los que durmieron, porque ya que la muerte entró por un hombre, también por un hombre vino la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Mesías todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Mesías, las primicias. Luego los que son de Mesías en su venida. Entonces vendrá el fin, cuando Él entregue el reino al Dios y Padre, después de que haya terminado con todo dominio y toda autoridad y poder. Ok, Pues el entonces, pero mira lo que dice. El Mesías, las primicias. Y por eso Pablo más tarde dice, y los que son en el Mesías resucitarán primero. Ujú, Es lo que está hablando aquí. Pero cada yep, uno a su debido orden. El Mesías, las primicias, quiere decir que Pablo está utilizando la palabra primicias para los que murieron en la fe en el Mesías, que van a ser resucitados primero. Y luego los que son del Mesías en su venida, ¿ves? ujú. Tiene una conexión. El Mesías, los que murieron con la fe y los que están vivos, que van a ser transformados. Sí, porque más arribita dice, si no creyéramos en resurrección, entonces los que duermen están perdidos, como diciendo, no, no tienen nada de esperanza. Exacto. En Hechos capítulo 26, versículo 23, Pablo utiliza la palabra frutos. No, perdón, aquí no es, perdone, pero voy a leer el verso anyways, de todas formas. Que el Mesías había padecer y por motivo de su resurrección de entre los muertos, él debía ser el primero en proclamar luz tanto al pueblo judío como a los gentiles. Voy a ir aquí rapidito para ver el uso de la palabra primero. No sé cuál es. Quiero saber en qué contexto lo está utilizando. Protos, está bien, está en otro contexto. Primero, literalmente en ese contexto, que no hay ningún problema con eso. Entonces, pero está utilizando la palabra primicia. Primera Corintios 20, 15, 20 lo está hablando así. Y Apocalipsis, ¿no? Ok, entonces, Ujú. voy a hacer una pregunta a la audiencia. Me gustaría que todos contestaran, sea en el chat aquí o que por favor lo hagan en Facebook. Importante. ¿Cuántos de ustedes se les ha ocurrido estudiar la palabra primicias del texto en Primera Corintios? ¿Cuántos de ustedes nunca han considerado estudiar la palabra primicias y cómo se utilizaba esa palabra en la Biblia, en el mundo secular del primer siglo, y cuántas veces se encuentra en la Septuaginta y cómo se usa en el Nuevo Testamento? Porque de aquí parte todo esto. Todo el argumento es basado en este verso. Entonces yo pienso que es lógico que nosotros consideremos estudiar la palabra, ¿no? Porque hablamos que Yeshua es la primicia, la primicia, la primicia. Pero, ok, ¿cómo se usa esa palabra? Vamos a investigar aquí. Vamos a investigar. Por eso es que yo digo que la evidencia establece la verdad y mucha gente no le gusta escucharlo, yo lo sé, pero hay que hacerlo. ¿Ok? Vamos a estudiar aquí. Dice, la aplicación legal de la palabra aparche, no sé cómo se, vamos un segundo. La palabra primicias, ups,
¿Qué dice? La palabra primicias aquí, apargé, ¿ok? Aparje. First fruits, apargé. O sea, este comentario, que es un comentario muy bueno acá, este es el diccionario, nuevo diccionario internacional de teología del Nuevo Testamento. Son académicos. Yo sé que a la gente no le gusta eso, pero hay que usar lo que es academia para explicar estas cosas. Que no podemos inventar nuestras interpretaciones. Ok, dice, aparché, aparché, en el mundo secular, ¿cómo se usaba? Vamos a leer aquí. Vamos a hacer un poquito de lectura, pero hay que hacerlo. ¿Lo puedes ver bien, Juan? Ah, Yo lo leo, lo leo. Dice, aparché es un término técnico de lenguaje sacrificial y denota las primicias de cualquier tipo. Por ejemplo, de productos naturales o de ganado, que eran sagradas para la divinidad. Así se utilizaba en el mundo greco-romano. ¿Ok? Y decía, y debían consagrarse a ella antes de que el conjunto pudiera entregarse al uso profano, igualito que en la Biblia. igualito, ¿ya? No se puede comer hasta que tú lo ofrendes a Dios y que proclames al Dios de Israel como el único que provee el fruto de la tierra. Por eso es que es similar. En contextos religiosos también se menciona ocasionalmente la ofrenda de hombres individuales o de grupos enteros a la divinidad. Se trata principalmente de la dedicación de hombres al servicio por vida en el santuario. Más tarde, el significado de apargé creció hasta incluir el pago de impuestos regulares en la esfera secular como el impuesto por la defunción al Estado. Alguien moría, tenía que pagar un texto, tenía que pagar un impuesto. ¿Sabían ustedes eso? Que la palabra apargé se aplicaba también para un impuesto. Los romanos cobraban eso. Una persona moría, tenía que pagar un impuesto. ¿Cómo se usa esta palabra en el Septuaginta, en la Torá y los profetas? Ahí están todos los versos. ¿Cómo se usa? Dice, en el Antiguo Testamento, en la Septuaginta, apargé traduce inicialmente en el hebreo reshit, literalmente principio, jefe, primero. Yeshua es el primero, primicia, el jefe de los muertos, hello, el primogénito, como dice el libro Apocalipsis. Dice, significando la ofrenda de los primeros frutos de productos naturales, como vino y los cereales, como consagraban, que se consagraban a Yahvé, al Eterno. Dador de la fecundidad, ¿ve? Quiere decir que cuando Yeshua resucita, es consagrado para el Eterno. Y toda persona que es resucitada se convierte en primicia. Hemos sido consagrados a Dios. La muerte no tiene posesión de nosotros. También se encuentra en Éxodo. Todos esos versos que están ahí. Pero lo más común es que aparje traduzca tegumá. Interesante. En hebreo, ¿no? Tegumá como una ofrenda, contribución, ofrenda, que denota la aportación de productos naturales o dinero al culto de los sacerdotes y levitas. En Éxodo, Deuteronomio, Segunda Crónicas. Que se entiende igualmente como una ofrenda de agradecimiento a Adonai. En otros casos son en Éxodo 35, Levítico 22. Esta práctica cultual se apoya en la creencia israelita, en la creación. Adonai es la gloria y el dueño de la vida humana, animal y vegetal. Por tanto, el don de las primicias de todo lo viviente le pertenece. Por eso es que habla acerca de las primicias en referencia a Yeshua. Él es el último Adán, él resucita. Porque en Adán todos mueren, el último resucita. ¿Ok? Y es consagrado a Elohim. Vamos a seguir. Vamos a leer aquí. Apargé en el ámbito del Nuevo Testamento, pues. Vamos a leer aquí, Juan. ¿Puedes, por favor? En, en el Nuevo Testamento aparece solo 9 veces, de las cuales 7 son en Pablo.
En Romanos 11:16, Pablo retoma el pensamiento de Números 15:17 al Ok, 21. para ahí. Quiere decir que Pablo está utilizando el contexto metafórico y se lo aplica al pueblo como ofrenda. Mira lo que dice aquí, Romanos 11. Si el primer pedazo de masa es santo, también lo es toda la masa. ¿Ok? Está utilizando una metáfora de lo que es levadura y lo que no es levadura y cómo pertenece a Dios. Están viendo cómo Pablo utiliza las cosas del templo para hablar acerca del pueblo. Ujú. Ok, sigue leyendo. Dice, si la masa ofrecida como primicias es santa, también todo, es toda la masa, y si la raíz es santa, también son las ramas. Es cierto que hay una cierta diferencia entre el ejemplo del Tanakh y las conclusiones de Pablo. En el Y yo caso creo que del... ya cubrimos esa parte. Déjame ir un poquito más arriba, abajo. Apargé tiene una sentido figurativo similar. Ahí donde vamos a leer. Dice, apartheid, apartheid tiene un sentido figurado similar en Romanos 16:5 que dice, saluden también a la iglesia que está en su casa, saluden a mi querido hermano Epeneto, que es el primer convertido en Mesías en Asia. ¿Ok? Dice, donde Pablo habla de epeanato como los primeros frutos, el primer converso. ¿Ve? Está utilizando un vocabulario. Juan, vamos a ir a ese verso a ver si usa la palabra apargé. Quiero estar seguro porque después la gente busca, ahí lo dice, ¿eh? Aparte. Apargé. Está Ujú. utilizando en el libro de Romanos 16:5 en referencia a un humano. Entonces, ¿por qué no acomodamos ahora el hecho de que esta persona, que Yeshua se alinea ahora mismo con el primer converso? O sea, no podemos seguir haciendo eso. Tenemos que ser más honestos con lo que estamos haciendo. Mira lo que dice. Dice, en 1 Corintios 16:15, la familia de Estefanas es llamada las primicias de Acaya. Fueron los primeros creyentes convertidos como resultado de la evangelización en las provincias. Quiere decir que Pablo estaba utilizando el vocabulario de primicias no solamente en referencia a Yeshua, pero también en el uso secular en referencia a los creyentes que están entrando, los primeros de esa localización. No sé, ¿tiene sentido que estoy hablando o tenemos que estudiar el texto? Porque si no vamos a caer en más errores. Vamos a seguir leyendo. Dice, el mismo pensamiento se encuentra en el verso 1 de Segunda de Tesalonicenses. ¿Ok? Segunda de Tesalonicenses 2:13, perdón. ¿Puedes leerlo, por favor? Pero nosotros siempre tenemos que dar gracias a Dios por ustedes, hermanos amados por el Señor, porque Dios los ha escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu. Ok, pero estamos obligados a dar gracias. A Dios siempre por vosotros, hermanos amados por el Señor, porque Dios os eligió desde el principio, ¿ok? Como primicias, ¿ve? Ujú. Como una variante. Dice, para ser salvos mediante la santificación por el Espíritu y la creencia en la verdad. La semejanza de forma que explica las dificultades de copia. Quizá haya que preferir primicias por analogía con los demás pasajes paulinos. ¿Eh? Vamos a ver qué dijo Filón. Mira qué interesante. Dice, voy a leer aquí. Ah, en términos más generales, Santiago. No estoy. Abajo, en el otro próximo. Abajo. Este. Ahí. Ahí está. En términos más generales, Santiago se dirige a sus lectores como primicias de la creación de Dios. Santiago 1:18.
en el ejercicio de su voluntad, Él nos hizo nacer por la palabra de la verdad para que fuéramos las primicias de sus criaturas. Están viendo que Pablo está utilizando un vocabulario metafórico. Ujú. No quiere decir que no resucitó, sino que se está usando un vocabulario. Eso es algo que no hemos pensado estudiarlo, sino que tomamos el texto de 1 Corintios 15:20 y queremos aplicarlo al ritual del templo. Y Yeshua tiene que resucitar el mismo día porque Pablo dijo, no, Pablo está utilizando un vocabulario para demostrar cómo Yeshua se convierte en el primogénito de entre los muertos. Y las primicias, el primer fruto, cuando ya se meció en el templo, de los muertos, no de la cebada y no del grano, de los muertos. Dice, según Filón, el pueblo de Israel fue apartado como una especie de primicias para el hacedor y padre. Aquí lo podemos ver en una de sus cartas. Pero sin embargo, Moisés dice que el gran gobernante del universo, cuya herencia son, siente siempre compasión y piedad por los huérfanos y desolados de este su pueblo, porque ha sido dedicados a él, el creador y padre de todos, como una especie de primicias de todo el género humano. Exactamente como Pablo lo está utilizando. Pregunta, Juan. ¿Tiene pregunta? No, no. Apocalipsis menciona a estos son los que no se han contaminado con mujeres, pues son castos. Estos son los que siguen el Cordero a donde quiera que va. Estos han sido rescatados de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Entonces, ¿cuál es el mensaje que está llevando a cabo ya? Mira lo que dice aquí este comentario acerca de 1 Corintios. ¿Qué dice? ¿Puedes leerlo, por favor? En Primera de Corintios 15:20, aparge se utiliza en relación con la resurrección, pero de hecho, el Mesías ha resucitado de entre los muertos, primicias de los que durmieron. La afirmación sigue a la reflexión de que, si en esta vida los que estamos en el Mesías solo tenemos esperanza, somos todos los hombres los más dignos de lástima. Versículo 19. Si Mesías no ha resucitado, tanto la predicación como la fe son vacías. La resurrección del Mesías es, pues, garantía de la resurrección del creyente. Esta analogía pudo venir más fácilmente a la mente de Pablo si estaba escribiendo entre Pesaj y Pentecostés. Ok, La ya, pres- ahí llegamos al punto. Ahí llegamos al punto. Yo lo está ¿Cómo es, escribiendo entre esos días. cómo es posible que nosotros no entendemos el tiempo y el espacio que Pablo está escribiendo utilizando el vocabulario para explicar un concepto a la audiencia nueva? ¿Y cómo es posible que los eruditos, teólogos, entienden esto y no creen en la Torá? Y nosotros que creemos en la Torá estamos cambiando todo para acomodar nuestra teología. Entonces no entiendo. No entiendo. Queremos acomodar el texto, no queremos buscar esta evidencia para que nos ayude a entender. Cuando ellos mismos entienden, el cristiano regular no lo va a ver, porque no estudian estas cosas. Un cristiano regular que va a una iglesia no busca a F. F. Bruce. ¿No saben quién es F. F. Bruce? Muchos no saben de este mismo comentario. Los líderes sí, algunos de ellos. Igual que en el judaísmo, hay personas que no estudian unos temas. El libro levítico no es estudiado capítulo por capítulo, verso por verso dentro de una yeshiva. Y en la escuela secular ya no se estudia el libro levítico como antes. En las escuelas religiosas sí. ¿Y cuántas personas estudian el libro levítico dentro de las raíces hebreas? No, no estamos hablando de buscar a Yeshua en cada cosa. Estamos hablando de estudiar el libro levítico, capítulo por capítulo, verso por verso, para entender el procedimiento del templo. Que por cierto, todo lo que estamos hablando de la resurrección, se está utilizando el libro levítico como el precedente de establecer sus dogmas. Entonces aquí es claro que está hablando dentro de un tiempo. Vamos a seguir. Dice, vamos a leer aquí donde dice Pentecostés 16:8. ¿Ve?
Pues cuando tú lees el 1 Corintios 16:8, ¿qué dice? Pero me quedaré en Éfeso hasta Pentecostés. Ujú. Mira qué interesante. 1 Corintios está hablando acerca de las primicias. 1 Corintios 5:7, ¿qué dice? No, no se está viendo. Ay, perdón. 1 Corintios 5:7, ¿qué dice? Limpian la levadura vieja para que sean masa nueva, así como lo son en realidad sin levadura. Porque aún el Mesías, nuestra Pascua, ha sido sacrificado. Por tanto, celebremos la fiesta no con la levadura vieja ni con la levadura de malicia y maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Celebremos. Y no estaba en Israel. Ujú. Y después en capítulo 16 de 1 Corintios dice, pero me quedaré en Éfeso hasta Pentecostés. Entonces, quiere decir que 1 Corintios está siendo escrito entre Pesaj y Pentecostés. ¿Cuántos de ustedes no estaban al tanto de eso? Me gustaría ver aquí en el chat de nosotros y los de hermanos de Facebook también. ¿Cuántos de ustedes no estaban al tanto que el libro de 1 Corintios, ese capítulo que todo el mundo utiliza para empujar la teología de que Yeshua tenía que nacer, que tenía que resucitar, el mismo momento que la gavilla fue mecida, está siendo escrita como una metáfora, una analogía entre el tiempo donde Pablo se encuentra, entre Pesaj y Pentecostés? ¿Qué mejor manera de enseñarle a la audiencia utilizando el vocabulario del tiempo? ¿Y cuál es el problema que está ocurriendo? Resurrección. ¿Cuál es la duda de la audiencia? Resurrección. ¿Cuál es el problema en 1 Corintios? Pecado moral. Así que, bueno, yo creo que podemos tener una idea y podemos seguir dialogando. Ya va a entrar el Shabbat en unas horas, pero pienso que hemos hecho lo mejor posible de cubrir lo más que podamos. Ujú. Última pregunta? ¿Alguna pregunta que tengas? No, solo que le faltó utilizar la palabra apargé en el contexto legal. Ah, sí, gracias por recordar. Sí, Apargé en el no, contexto legal. nos costó tanto estudiarlo como para que lo ¿Verdad? deje ahí Eso es guardado verdad, sí, eso es verdad. Ok. Apargé en el ¿dónde? Yo lo puse. ¿Dónde fue que yo lo puse? en Primera de Corintios. Aquí está. Aplicación legal. No se Vamos a ve. compartir acá, sí, yo comparto ahora. Aplicación legal, como Pablo lo utilizaba en un contexto. ¿Cómo se utilizaba esa palabra en el mundo greco-romano? Esa es la próxima pregunta. Dice, se refiere a las primicias, la primera parte de algo como cosecha, bienes, ingresos, dedicada a una divinidad o autoridad como una forma de ofrenda obligatoria o consagrada. Dice, aplicación legal y cultural en el mundo greco-romano. Religión pública y templos. En muchas de ciudades-estados, ofrecer las primicias a parje es una obligación ilegal, legal y religiosa, por cierto. Obligación legal y religiosa. Estas ofrendas sostenían el culto a los dioses y su entrega podría estar ah, reglamentada por decretos cívicos. Los templos actuaban como instituciones económicas con poder legal. Recibían tierras, diezmos, primicias, incluyendo la aparje como impuesto ritual. Así que si estudias el culto imperial, vas a saber que esta palabra se utilizaba igual como en Israel. En Israel había el culto a Dios, no a los dioses. Se le daba las primicias a Dios, no a los dioses. Se dedicaban los hijos como a los primogénitos, a Dios, no a los dioses. Lo primero en la tierra a Dios, no a los dioses. Lo primero de los animales a Dios, no a los dioses. Quiere decir que el ámbito legal también existía en la Biblia. Por eso Yeshua es el primogénito Ujú. de los muertos. Carga una legalidad en todo esto. Un ejemplo, en Atenas, los ciudadanos estaban legalmente obligados a entregar a Parjai como parte del sistema sacrificial público. Culto imperial. Sigue leyendo, por favor.
Con el avance del Imperio Romano, algunas ciudades ofrecían apartheid al emperador como acto de lealtad política bajo el marco de culto imperial. Esto se daba especialmente en provincias orientales donde se adoraba a César como divino. Aunque revestido de simbolismo religioso, era también un gesto político, legal, indicando su misión a Roma. Ok. Impuesto y administración pública. Lee. El concepto de apartheid también influía en el sistema fiscal. Algunas ciudades imponían impuestos sobre la cosecha o la producción como una forma de primicias obligatorias. En contratos públicos o privados, apartheid aparece como una cláusula jurídica para pagos, rentas o donaciones a deidades o autoridades locales. Ahí donde entra el diezmo. ¿El diezmo de qué? De los primeros frutos, ¿no? Ujú. Entonces, si tú agarras un diezmo y tú no eres hijo de Aarón, legalmente le estás robando a Dios. Ya. Contexto judío bajo el dominio greco-romano. La Torá ya contenía leyes de primicias, por ejemplo, Bikurim, en Números 18 del 12 al 13. Pero el problema surgía cuando las autoridades exigían apartheid a templos paganos. En contextos helenísticos como Alejandría o Siria, los judíos buscaban excepciones legales para no profanar su fe. Josefo menciona ocasiones donde los judíos apelaban ante las autoridades romanas para no ser obligados a entregar primicias a los dioses paganos, preservando así su obediencia a la Torá. Recuerda que en la Biblia las cosas santas pertenecen a Dios. Las ofrendas, hay donaciones. Va a hacer toda la donación, pero no puedes decir, esta es unas primicias porque está utilizando. Entonces, hoy día, Juan, una pregunta. La gente no usa el vocabulario, voy a dar las primicias a Dios hoy día. ¿Sí? Todo el tiempo. Ok. Entonces, ¿por qué no puede ser un vocabulario metafórico que Pablo está utilizando? El uso en el pensamiento primitivo. Pablo y los otros escritores del Nuevo Testamento utilizan a pargé como metáfora teológica. Los creyentes son primicias. Romanos 8:23 a Santiago 1:18. Es decir, una porción santa ofrecida a Dios. Yeshua es la primicia de los que durmieron, 1 Corintios 15:20, como el primer resucitado, marcando el inicio de una nueva cosecha espiritual. Esto aprovecha la carga legal y sacral del término, así como las primicias consagran el resto en números 10 a 15, 20. El Mesías resucitado anticipa la redención de todos. ¿Qué dice el número? Vamos a ver allá. Numbers, Numbers 15, 20. De las primicias de su masa elevarán una torta como ofrenda. Como la ofrenda de la era, así la elevarán. Ok. Entonces, ¿de dónde provienen todos estos recursos? De unos libros muy catalogados que son buenos para estudiar este contexto. Everett Ferguson, Martin Hagel, Jerome Neary, David de Silva. Estos cuatro libros espectaculares como recursos para entender el contexto cultural del Nuevo Testamento. Son los he leído y los tengo. Son muy buenos. Los demás no los he leído, pero sí he buscado el comentario Diccionario Nuevo Internacional del Nuevo Testamento y Teología y hemos buscado la palabra. Creo que hemos hecho lo posible de darle la mejor ah, interpretación a estos textos, explicando lo más que podamos. ¿Ok? Si las cosas santas pertenecen al Eterno. Ujú. Vamos a ser respetuosos de lo que Dios está haciendo. En Juan capítulo 19, 31, creo que es algo un poquito diferente que a lo mejor ustedes no habían considerado. Cuando sí habla acerca de ese día especial. Así que espero que esto haya sido de bendición. Juan, algo que añadir. No, solamente que es muy diferente cuando nos enfocamos en la función y en el rol de Yeshua, porque ahora entendemos que Él tuvo que cumplir esto para ser la primicia de entre los muertos y no necesariamente resucitar un domingo o resucitar en el Homer, porque así tenía que estar establecido, porque no hay ningún versículo que lo profetizara así. Ahora, es mejor cuando vemos, se mecía al Homer y al siguiente día
toda la humanidad, todo Israel participaba de las primicias del nuevo grano. Bueno, ahora, ¿cuál es la función de Yeshua? Él muere y cuando es resucitado por el Padre, ahora toda la humanidad puede gozar de este nuevo fruto que es la vida eterna. Exacto. El mensaje exalta la función y el propósito y el rol del Mesías, que fue traer a la humanidad una restauración completa al ámbito de la vida. Y yo creo que a veces nos apartamos de entender el propósito y la función, y el rol. Y pues mi deseo es poder compartir y complementar, pero también tenemos que usar los recursos lo mejor posible. No sé si se dieron cuenta la gran cantidad de versos que les di, los recursos que le podemos dar para que usted pueda validar la información usted mismo. Siga a Dios, obedezca el mandamiento, obedezca al Mesías, obedezca lo que él hizo. Si Yeshua nunca dijo que cambiaran el calendario, usted no lo haga. Si Yeshua nunca habló en contra de lo y cómo se hacía en el templo, usted no lo haga. El argumento era entre fariseos y saduceos. Oh, interesante. Entonces queremos ser saduceos. No crees en la resurrección tampoco. Yep. Bueno, que el Eterno me lo bendiga, me lo guarde a todos. Gracias por estar conmigo y es un honor de verdad poder ayudar y compartir. Yo entiendo que no es muy popular, pero I'm not going anywhere. No voy a ningún lado. Voy a continuar haciendo lo que el Eterno nos ha llamado, hacerlo de una forma educativa. Y recuerde, la evidencia establece la verdad y la educación elimina la manipulación. Shalom. Shalom.